buenas tardes o buenos días. Tenemos el privilegio de estar aquí grabando uno de los primeros podcasts del Departamento de Orientación y lo hacemos para conmemorar nuestra Semana de la Diversidad Funcional. Tenemos a Álvaro. Hola, y tenemos a María. Hola, buenos días o buenas tardes. Contarnos, y yo, servidor, Iván, ¿vale? Profesor terapeuta del centro. Álvaro, cuéntanos, ¿cuál es tu función en el colegio? Bueno, pues nada, hola, ¿qué tal? Gracias también por este espacio, por poder compartir. Somos un departamento pues que dentro de, no sé, serán 100 y pico profesores, bueno, un grupito amplio. Somos como un reducto pequeñito que aún así pues intentamos hacer fuerza y luchar por algo que es tan bonito como es la diversidad, ¿no? La diversidad en nuestro centro. Pues nada, yo soy Álvaro, este es mi quinto curso trabajando aquí en el centro y pues he estado siempre centrado en alumnos con necesidades, siempre en mi figura de PT, bien sea en secundaria y este último año que he comenzado en primaria, ¿no? También trabajé un año dentro del centro como PT en aula específica con alumnos TEA, pero bueno, realmente como trabajamos con nuestra diversidad, pues hay infinidad de diagnósticos y trabajamos con ellos. También tenemos a María. María, cuéntanos. Hola, buenas. Pues yo tengo un poquito menos de experiencia que Álvaro. Llevo aquí 2 cursos escolares y bueno, estoy ahora mismo de tesis en una de las aulas TEA, que la verdad que es nuestro pequeño rinconcito, tanto el arca como la luna, donde bueno, luego os explicaremos mejor la función de cada una de ellas. Y sigo empapándome del conocimiento que me aportan mis compañeros con más experiencia y sobre todo lo que nos hacen aprender día a día estos chicos también. Y ahora viene la verdadera voz de la experiencia. La verdadera voz. Yo llevo tiempo trabajando también en el centro, ¿verdad? Llevo ya casi 20 años trabajando como profesor terapeuta en el centro. Me he movido en infantil, primaria y en la ESO. Y bueno, cada etapa tiene su desafío. Aprendemos muchísimo de ellos. Nos gustaría, para hablar de nuestra Semana de la Diversidad Funcional, nosotros no solamente trabajamos dentro de las aulas, sino también cuidamos los patios, ¿verdad? María, ¿tú puedes hablarnos de esto? Sí, claro. Nosotros en los patios, para fomentar esa inclusión del alumnado, sabemos que son chicos que necesitan actividades que sean más estructuradas y eso al final les genera mucha tranquilidad. Entonces, en la zona del patio, juegos que son más reducidos, de grupos de alumnos más reducidos, donde el profesorado tiene una funcionalidad de dirigir lo que es la actividad, pues estos alumnos consiguen participar y estar en un entorno con sus compañeros pues que es mucho más estructurado. Se están haciendo patios tanto en infantil como en primaria actualmente. En primaria tenemos la suerte de que, contando con gente de prácticas que se han animado, se han dividido incluso en 3 zonas de juego, donde hay juegos de mesa y juegos de movimiento, lo cual es ideal porque se cubre muchísima variedad de edades. Y luego en la zona de primaria pues son grupitos más reducidos donde van 2 alumnos por cada una de las clases y son igual actividades súper dirigidas, más de movimiento, de música, y la verdad que los chicos estos patios les encanta. Son aprendizajes pues que al final son más mediados, ¿no? Porque nosotros al final somos los que dirigimos este juego, pero bueno, a ellos socialmente les empapa y les ayuda también muchísimo a estas habilidades sociales. Que yo sepa, también hay en secundaria. En secundaria también están los patios divertidos que también se promocionan desde la aula TEA de arriba, ¿no? Decimos sí, de arriba. De arriba, donde también está nuestro compañero Miki, que estará seguro a tope realizando esas actividades. Exactamente. Ahí lo que hacen es que sacan algunos de los juegos que son diferentes al fútbol, porque en un principio el fútbol es un pequeño imán, pero hay un grupo de alumnos que no les gusta jugar al fútbol y prefieren hacer otro tipo de actividades y entonces participan activamente en esas actividades. La verdad es que siempre que sacamos juegos no se quedan esas zonas libres, siempre hay chicos jugando y, sí, siempre chicos hay interactuando. gente que participa, ¿verdad? Y también esas miradas, ¿no?, que surgen, yo creo que nos llenan el corazón cuando les vemos que hay una conexión, ¿no?, con algún compañero de su clase o algún niño que se atreve a acercarse y no se anima a participar y ya estamos nosotros animándoles, dándoles ese pequeño empujoncito. Claro, es el recurso que al final es lo que se dice, el fútbol siempre está o el andorrear por el patio, ¿no?
pero es el momento de juego estructurado que muchas veces alumnos con necesidad y alumnos que no presentan ningún tipo de neurodivergencia ni nada de esto, que al final, pues bueno, pertenecen al grupo de alumnado, pueden jugar, sí, participan y esa diversidad también es lo que configuran pues el centro que somos, ¿no? Abierto, dispuesto, familiar, que acoge y que está siempre presente en todo las formas, ¿no? Educación formal, informal, eso es. Muy bien. Quería preguntaros si vosotros pensáis que el empezar a trabajar de forma temprana con las familias, en cuanto haya una detección precoz, es importante, o por el contrario es mejor esperar al momento adecuado. ¿Qué pensáis? Bueno, creo, ahora mismo he empezado este año, ¿no? O sea, han sido años en secundaria que para mí han sido maravillosos, pero ahora mismo en este comienzo de primaria infantil, pues estoy empezando a ver todo lo que se maneja y la importancia que tiene de esa detección, ¿no? El equipo con los que trabajamos y sobre todo Mario, Laura están siempre a pie de cañón con eso, junto a Miriam, la orientadora de infantil primaria, están siempre alerta para detectar cualquier caso que de forma biológica no se puede atender, ¿no? Es decir, que al final, pues bueno, el que tiene algún tipo de dificultad en la vista, el que tiene algún tipo de hipoacusia, pues se trata a nivel médico, pero luego hay otras partes o otras formas que no se puede atender a nivel biológico, sino que tiene que ver algo más con lo neurológico, ¿no? Entonces eso es lo que ya van acercando y lo que van tratando y van empezando a trabajar desde temprana edad. Totalmente de acuerdo. Entiendo, ¿verdad?, que la detección precoz es importante, ¿no? Y ayudar a las familias, acompañar a las familias en esa detención precoz, porque a veces asimilar o intentar concienciar a las familias de que su hijo requiere un apoyo más especializado tiene que ser difícil. ¿Habéis visto alguna situación donde habéis tenido que acompañar un acompañamiento a las familias para poder empezar rápidamente a ejercer los apoyos en ese periodo donde el cerebro todavía es plástico? Sí, y además es muy importante tanto el acompañamiento, como dices, del alumno, como en este caso la familia. Al final el docente tiene ahí un papel muy importante para saber gestionar, ¿no?, emocionalmente y acoger a la familia, porque dar a veces una serie de diagnóstico, no diagnóstico, sino de noticia a la familia, aparte de frustrar obviamente, le resulta muy complicado y muy difícil de gestionar. Entonces ese acompañamiento es muy importante en este caso. Y dependiendo también hay muchas veces que dentro de las familias hay una fase de negación. También. De esto no. Y oye, recuerda un poco válido, a las fases del duelo, ¿verdad? Claro, sí. Y en ese diagnóstico, pero lo bonito es que ese diagnóstico va a dar claridad a lo que se le puede ayudar al niño, ¿no? Al niño, a la niña, al educando. Todo esto va a visibilizar mucho más lo que puede requerir. Y para eso está un equipo amplísimo de personas que pueden atender esas necesidades, que es también lo bonito. Y además cuando se empiezan a dar ese tipo de apoyos, los niños lo agradecen y la familia también. Creo que las familias también están confusas cuando hablan de aula TEA, centro de integración preferente. ¿Hay alguna diferencia entre la escolarización de un alumno cuando tiene aula preferente, cuando entra con ayuda de PTIAL en centro ordinario? ¿Qué significa todo esto? A ver, ¿realmente quieres darle tú? No, si quieres empieza tú. A ver, realmente lo que se identifica o lo que nos identifica a nosotros, que somos un centro con aula preferente para alumnos que tienen autismo, ¿no? Un diagnóstico relacionado con el neurodesarrollo. Entonces nosotros nos hemos especializado desde el 2009 en este diagnóstico, ¿no? No es otra cosa sino que sea un ambiente o un aula estable, predecible para ellos, que les pueda ayudar a gestionar la educación del día a día. Al igual que hay otros colegios que tienen aulas específicas para motóricos, para niños con algún tipo de visibilidad reducida, con hipoacusia, etc. Nosotros trabajamos en este ambiente, lo que no implica que atendamos a otros niños, sino que esta atención que prestamos, hay un equipo que se centra exclusivamente en aquellos que les reconocen y les pueden dar
ese recurso. Con un apoyo intensivo, ¿verdad? Claro. Eso es, con una estructuración espacial, una estructuración temporal de cada una de las actividades, y luego además el objetivo es que lo que se trabaja en este aula específica se traslade obviamente a conocimientos del aula ordinaria y a espacios pues, de su día a día, que no se quede solo este conocimiento en lo que es nuestra aula del Arca o de la Luna, sino trasladarlo allí, también ayudarles en la regulación emocional, que muchas veces esa gestión es muy complicada, o crear actividades por medio de pictogramas que sean más visuales para este alumnado y luego trasladarlo al conocimiento del aula. Claro. Muchas veces nosotros, los profesores terapeutas, tenemos que ayudar a las familias a que se conviertan en coterapeutas de nuestro trabajo. ¿Pensáis que es importante que las familias empiecen a aprender conceptos como, por ejemplo, funciones ejecutivas, habilidades sociales, teoría de la mente? ¿Creéis que es importante para ayudarles a convertirse en esos futuros coterapeutas? Y es que realmente yo creo que es necesario para aquel padre que necesita o que quiera inmiscuirse en la realidad educativa de su hijo, que creo que son todos los padres, ¿no? Todos los padres al final necesitan y quieren saber un poco más cómo funciona un niño, cómo funciona su forma de aprender y cómo funciona su forma de manejarse. Para nosotros hay cosas que tenemos ya adquiridas, pero los niños necesitan ese proceso, ¿no? Entonces, obviamente es necesario que ellos conozcan todos los términos, para alumnos con diagnóstico y alumnos que no tienen ningún diagnóstico. Aún así, en su proceso de desarrollo va a ser infinitamente más rico si lo trabajan con ellos, ¿no? Obviamente. Me gusta mucho lo que dices, Álvaro. Cojo una frase de una mamá que decía, mira, yo no soy experto en el trastorno del espectro autista, pero soy experta en mi hijo. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Qué bonito. Es una frase muy poderosa, además, en la cual teníamos una mamá que ella empezó su periodo de investigación y aprendió perfectamente todo lo que suponía el amplio campo de las funciones ejecutivas, el amplio campo de las habilidades sociales, el amplio campo de la teoría de la mente, del lenguaje pragmático, todas las cosas que trabajamos en nuestra aula y que forman parte de ese trabajo terapéutico que hacemos, ¿verdad? Que al final función ejecutiva no es otra cosa que es todo aquello que me lleva a realizar los procesos mentales de forma más ágil: memoria, atención, organización, planificación. Lo social es lo que me ayuda a establecer relaciones con los demás. Exacto. Lo emocional es inteligencia que tenemos ahí intrínseca, y más habilidades que a ver si me dejo, comunicativa a la hora de hablar. Digo, para aquella persona que nos esté escuchando, la pragmática del lenguaje, ¿no? Las bromas, lo que está escondido detrás de lo que decimos. Que al final, que la persona que nos esté escuchando también entienda qué es esto que estamos hablando. Sí, pero es lo que decís, o sea, una comprensión es que te ayuda totalmente en todos los sentidos. Comprender es entender al final y es puntualizar, ¿no?, en lo que necesitan. Y esos padres al final tienen que hacer, pues, como el dicho dice, ¿no?, de tripas corazón, pasar esa fase de duelo, de negación, y el ponerse manos a la obra. Y que no queremos otra cosa que lo mejor para ese niño, tanto ellos como familia, obviamente, como nosotros como profesionales, claro. Sobre todo cuando son en edades tempranas, utilizáis el juego, ¿no?, ¿verdad?, como herramienta terapéutica de estimulación. ¿Cómo esta parte de gamificación ayuda, y podríamos ayudar a esos papás también a aprender a jugar de una forma diferente con sus hijos? El juego nos ayuda en muchísimos aspectos, tanto en atención, que a veces parece increíble, pero hay muchos juegos de atención, de memoria, de habilidades sociales, en la espera, los turnos, la impulsividad. Hay numerosos juegos, el Uno, por ejemplo, que es un juego que ahora están jugando muchísimo los alumnos de primaria, es increíble para la espera de turnos, la impulsividad, prestar atención, qué número han echado, qué número tengo que echar yo, las normas, se trabajan muchísimas cosas, es increíble. Ellos creen que están jugando, ¿verdad? Ellos creen que están jugando, pero en realidad detrás estamos teniendo nuestros objetivos y estamos trabajando terapéuticamente con ellos. Claro, de forma intrínseca generan esa motivación, ¿no? Sí. Pero ellos no son conscientes de que realmente todo está formulado para generar un ambiente o un entorno
donde nosotros estamos trabajando ciertas habilidades que es necesario. Lo que decía Mari, ese control de la frustración, ¿no? No me toca y yo quiero que me toque o no estoy... O quiero he ganar, ganado, ¿no? he perdido. El ganar, el perder, que es muchas veces muy complicado y que ellos se tienen que enfrentar emocionalmente y obviamente en el juego, ¿no? Físicamente. El reconocer que hay una persona que me ha ganado en el niño de primaria es complicado y muchas veces también en el niño de secundaria, ¿no? En el chico... Dicen también, así para terminar nuestro podcast, dicen también que las primeras sesiones que empleamos los PTs, los ALs, es en la creación del vínculo, el vínculo afectivo. Sí. Y que sin vínculo afectivo es muy difícil que un niño trabaje. Es muy ¿Qué difícil podéis decir llegar a sobre eso. este vínculo? Pues mira, justamente en las aulas este año han entrado 2 alumnos nuevos que no tenía el placer de conocer anteriormente y sí que es verdad que gracias a ese vínculo nos ha logrado, hemos conseguido acercarnos a ellos y conectar. A través de esa conexión ya se puede trabajar. Si yo no conozco sus intereses, sus motivaciones, es muy difícil acceder a ellos. Por ejemplo, hay uno, es que me tienen enamoradas los dos, pero hay uno que le encanta el sonido de la ruleta porque es tan infantil, entonces el hacer sonidos, el pompero, todas esas cosas a él le ayudan muchísimo y le gestionan emocionalmente. Y luego tenemos casos de alumnos de primaria, de hacer sumas con las tortugas ninja, que también se puede y no pasa absolutamente nada, y así hemos aprendido a sumar de algo más físico y manipulativo, como son las tortugas ninja, allá algo que es más tangible. Al final, yo creo que el PT y el AL tienen que ser el lugar seguro del alumno. Sí, tiene que ser su refugio. Algo que en el entorno, la sociedad, genera mucho ruido, ¿no? O sea, genera mucho problema. Nosotros somos ese espacio seguro que les va a entender, les va a acompañar, les va a exigir. Ese espacio y ese aula, ¿verdad? Claro, También. total, nuestra aula, ¿no? Que les va a exigir, pero dentro de esa norma va a haber un entendimiento y una adaptación, que eso también es muy importante. Entonces, imprescindible, claro. En ese sentido, la figura también del PT y intentar que ese vínculo vaya más de lo académico, que sea esa simbiosis, ¿no? El profesor necesita de ese alumno como el alumno necesita de ese profesor. Qué bonito, Álvaro. Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, pues un placer teneros aquí, un placer estar con vosotros. Nos vamos a despedir ya con este podcast y esperamos realizar otros, ¿verdad? Tan interesantes. Estamos pensando, ¿verdad?, en hacer alguno especializado para poder hablar concretamente de las funciones ejecutivas o de habilidades sociales, concretamente para poder involucrar a estas familias en conceptos un poquito más amplios. Que esto sea también un poco un acercamiento a las familias para que conozcan cuál es la realidad de este centro, que es un centro infinitamente diverso, que se acoge esa diversidad, que se trabaja y que obviamente se valora, ¿no? Sí. Que creo que es lo bonito, ¿no? Yo creo que actualmente es que nuestra sociedad es diversa, ¿no? Encontramos a 2 personas iguales. Me hace gracia porque nos parecemos un poco como a las mariposas, ¿no? Cada uno tenemos nuestras manchas y nuestras alas y brillamos de una manera muy especial. Bueno, pues Qué chulo. sigamos brillando, ¿no? Sigamos brillando. Pues nada, gracias Iván por este espacio, gracias a María y bueno, gracias al equipo iba a decir, el sonido que tenemos, que están aquí la verdad que trabajando a tope y nada, pues nos veremos en otra hasta el ocasión. próximo podcast. Hasta el próximo. Hasta luego.